Bueno, Gonzalito desde niño se le vio la vocación de hacer cinito. Él decía que iba a jugar al cinito, ¿verdad? Ponía una caja de zapatos a través de la cortina y cuando veía venir personas nos decía, ¡ay, ya! ¡Ay, ya va a empezar la película! Y nos sentaba a todos los hermanos y empezaba a inventar una historia sobre la señora que pasaba con un niño tomado de la mano, ya contaba una historia y para él era pues, una película, una historia. Originalmente se supone que él quería ser sacerdote, pero cuando lo trajeron a México a curarlo de los dientes porque los tenía un poco salidos, entonces se olvidó de su vocación de sacerdote y regresó queriendo ser torero, pero finalmente retomó la vocación de estudiar cine y se fue 7 años a Rusia, becado. Le costó un poco de trabajo lograr entrar al instituto a estudiar cine porque no había lugares. Sin embargo, él y Sergio Orjovich juntos lucharon y lograron entrar. Regresó en el 68 y se encontró con un México pues alborotado. Dijo Gonzalo, ¿qué está pasando aquí? Y fue cuando hizo la película El Principio, que la relacionó con los hechos actuales, pero los ubicó a principios del siglo. Y con esa película fue a Rusia a examinarse. Todos nacimos en Ciudad Camargo, Chihuahua. Y de hecho en las cartas que Gonzalo le escribía a Mario Iván, le decía, oye carnal, fíjate que no tengo en la mente ni a México ni a Chihuahua, sino a Camargo, o sea, el terruño. Y de hecho la película El Principio es sobre puros personajes de Camargo, que la loquita, que el soldado que perdió la memoria y que entretenía ya a los niños. En fin, son puros personajes de Camargo, una mujer muy bella que iba todos los días a la misa a las 6 de la mañana, a la primera misa, pero tenía un problema en la pierna, rengueaba mucho y pues ella le daba pena salir así. Y resulta que se enamoró del cantante ahí de la iglesia, también era otra historia. Y pues a Gonzalo le gustaba mucho contar las historias del pueblo. Según mi madre, doña Eva, ella decía que ella era una actriz frustrada, que ella le hubiera gustado ser actriz. De hecho, en primaria, recién que murió su mamá, su papá, ella recitaba una poesía de La huérfana. Y dice que lo decía de una manera tan conmovedora que los señores, las mamás y los padres de familia que la escuchaban, le arrojaban monedas de oro profundamente emocionados después de escucharla a ella. Entonces dice, pero como en aquellos tiempos no nos permitían hablar así pero ni idea de lo que era actuar o irse a estudiar. Claro, ellos veían las estrellas de Hollywood y era otra cosa. Y ya cuando nosotros empezamos a crecer y que ya empezamos a tener esa inclinación, pues sí, lo atribuimos a eso, que yo creo que ya lo traíamos de alguna manera de parte de mi madre. Primero Mario Iván, el mayor. Él se fue de Camargo a Delicias, que era donde vivía un tío que tenía una estación de radio, el tío Ángel Ortega. Y ahí él le ayudó a que Mario Iván consiguiera su licencia de locutor en 1948. Y entonces con su licencia ya bajo el brazo se vino a México y empezó a buscar en las estaciones más connotadas como eran la XW, XQ, y finalmente empezó en Radio 1000. Ahí fue donde él empezó como locutor y pues como comunicador, ¿verdad? Más tarde. Y luego mi madre, preocupada de que el hijo mayor estaba por acá solo, pues le dijo a Gonzalo, vas a tener que irte, hijo, para que no esté allá solo Mario Iván. Y Gonzalo, que era contador privado, se vino a México. No había estudiado ni la secundaria, solamente primaria y contador. Pues llegó a México y estudió la secundaria nocturna y empezó a estudiar y a leer, pero
Yo siempre lo veía con un libro bajo el brazo. Era autodidacta totalmente, Gonzalo. Pues él tenía sus ideas socialistas que a mí, por ejemplo, me platicaba, y caminando por el Parque México me decía, ¿cómo la ves, Evangelina? Un país donde todos los niños saben leer, donde todos los niños tienen un vaso de leche para tomar. Yo decía, bueno, pues eso es un paraíso, ¿no? Y él, pues, obviamente comulgaba con esas ideas, era partidario del socialismo y le encantaba ese país, y se leía a todos los rusos, a todos los rusos de, vaya, todos, Dostoyevsky, Tolstoy, y a mí me decía, léete esto y léete el otro. Pero de momento Gonzalo no se fue porque no había lugar, y pues se quedó tristísimo, y se fue la novia, y él tendría que esperar probablemente un año más. El caso es que como un mes más tarde le llegó la noticia a través de su maestra de ruso que uno de los jóvenes mexicanos había sido regresado porque les hacían exámenes minuciosos de salud y hasta encontrarlos en perfecto estado de salud los aceptaban. Entonces un chico le encontraron problemas en la garganta y lo regresaron a México, y allí quedó un lugar, el cual Gonzalo pues inmediatamente fue llamado y enloquecido se fue. Mis padres se quedaron muy tristes, mi madre, pues como en aquellos tiempos hablar de comunismo era algo terrible. No, que no te van a regresar a tu hijo, le van a cambiar las ideas, lo van a hacer así y asado. Y yo le decía, madre, espérese, tranquila, vamos a esperar sus cartas. Con sus cartas vamos a saber qué es lo que está pasando. Y efectivamente nos escribía unas cartas que estaba fascinado, que había sido aceptado y que ya había empezado a estudiar. Nos mandaba a decir los precios de los discos, de los libros, el salario mínimo, o sea, todos los detalles de aquel país que para nosotros era, del otro lado del mundo, ¿no? Y mi madre dijo, pues a ver, vete tú para que les hagas casa, pues cómo van a estar los dos hermanos solos, hombres, que no sé qué. Y entonces la güera, que así le decíamos, era muy buena para cocinar y se vino a México a hacerles casa. Y entonces los hermanos la pusieron a estudiar taquigrafía y mecanografía en el City College. Sí. Y entonces, y yo que ya traía la viborilla de ser actriz, porque yo iba al único cine que entonces había en Camargo, que era el Cine Alcázar, yo me sentaba a ver las películas y lloraba tanto y decía yo, ay, pero ¿por qué lloro tanto si la historia no es así tan conmovedora, verdad? Pero yo hasta que me di cuenta que yo lloraba porque yo quería estar ahí en la cámara y no acá en una butaca del público, ¿verdad? Y ahí fue donde me di cuenta pues que yo quería ser actriz y que la única manera pues era irse a México. Y entonces empecé a insistir con mis padres, vámonos a México, porque allá, qué mejor que juntos todos, ya mis hermanos mayores ya no se van a regresar. Y pues a mi madre le agradó la idea porque también vio una manera de una superación económica, ¿verdad? Porque pues ya se había cerrado la fábrica donde trabajaba mi padre, tenía un negocio de cantina, pero pues con tanto hijo, pues ya no era así como que suficiente. Y entonces ya me vine yo a México, ya éramos 4. Yo trabajaba en el Banco Comercial Mexicano de Camargo y luego nos pasamos a la capital, en Chihuahua estuvimos 4 años. No fue así el brinco definitivo hasta México, sino en la capital de Chihuahua. Estuvimos en el estado de la capital del estado de Chihuahua, estuvimos 4 años y luego de allí a México. Entró primero Mario Iván a estudiar actuación y se dio cuenta de cómo era el ambiente y todo eso. Y al año que yo quería estudiar también, le dijo a mi madre, oiga jefa, no vaya a dejar a Evangelina que estudie actuación porque es muy feo el ambiente. Mucho homosexualismo y mucha drogadicción. Yo dije, pues, ¿qué es eso, verdad? Pues familia conservadora, recién llegada de provincia. Y bueno, entonces le hacía uno caso a los hermanos mayores y yo decía, bueno, lo que mi hermano diga, pues debe ser por mi bien. Y efectivamente yo, pues de momento no moví ni un dedo para entrar a la escuela, pero sí empezó a pasar el tiempo
y me di cuenta que yo quería ser actriz, mientras que mi madre y pues todo el mundo decía, no, no, que cásate y a llenarse de hijos y que no sé qué. No, 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 yo lo que quería era estudiar actuación. Finalmente dije, bueno, Evangelina, no vas a hacer siempre lo que los demás quieran, sino lo que tú quieras. Y calladita me fui a inscribir a la escuela de Andrés Soler, que estaba aquí en la Roma, en Tabasco y Jalapa. Y entonces ya empezaron a ver allí en mi casa pues que las mallas negras, los libros de historia de teatro. Y pues sí, ya fue cuando Gonzalo estaba en Rusia. Y yo le decía a mi madre, pero mi hermano Gonzalo, él sí va a estar de acuerdo conmigo. Pues a ver, dile a ver qué dice. Y efectivamente le escribí, Gonzalito, ¿qué crees? Pues quiero estudiar actuación. ¿Qué opinas? Lo que tú me digas, eso es lo que yo voy a hacer. Y me dijo, pues inmediatamente inscríbete, antes de que el maestro Ansira ya no dé clases porque ya quiere dejar de dar. Ah, caray, pues entonces fui y me inscribí, pero rapidísimo. Y pues ya me quedé allí en la escuela de Andrés Soler. Y luego ya nos pasamos porque ahí conocí a Roberto Sosa, el padre de mis hijos. Y todos los maestros nos decían, ¿qué hacen aquí? Váyanse a la Escuela de Bellas Artes, porque había más materias, más amplio la cuestión en tiempo y todo eso ya, y nos pasamos a estudiar a Bellas Artes. Gonzalo era un apasionado de la historia de México, en primer lugar, y luego ya apasionadísimo de la historia de Chihuahua, que fue donde precisamente a raíz de la filmación de la historia que él cuenta en Longitud de Guerra, ahí es el arranque de la revolución. Antes de que se hiciera esa película, pues ya se había olvidado mucho esta guerra y ha venido a removerse todo esto. Gracias a esta filmación, pues ahora tienen luz eléctrica, tienen telégrafo, creo que hasta teléfono tienen. Ya Tomochic, ya saben quién es Tomochic, inclusive en la capital, porque cuando estábamos en las filmaciones los domingos iban a visitarnos las familias, ¿verdad? A ver, que ahí están los artistas, vamos a verlos. Y estábamos ahí nosotros en el río tomando el sol y la gente iba a visitar a los artistas. Yo la conocí hasta que Gonzalo habló de ella y dijo que había un libro escrito por Heriberto Frías. Y de ahí partió Gonzalo a escribir su guión, y ya con toda la documentación que él tenía. Por cierto, el personaje de Heriberto Frías, que iba también en el ejército, lo hizo Fernando Balzaretti. Y pues, un papel pequeñito, pero todos eran importantes. Y todos los actores querían participar. Hoy éramos 38 actores, contamos, ¿verdad? Sí, 38 actores, un repartazo maravilloso. ¿Cómo logró? Pues yo recuerdo que todos querían trabajar ahí con Gonzalo. Y como ya había el antecedente de la película El Principio, que tuvo pues diosas de plata, heraldos y ¿qué más? Arieles. O sea, todos los periódicos hablaron de la película El Principio. Fue una historia de Camargo. Y pues ya Gonzalo empezaron pues a confiar, ¿verdad?, en él, porque sí sufrió mucho con su guión bajo el brazo, su guión de El Principio. Ya Longitud de Guerra, pues entonces ya se habló de una producción todavía más grande, porque llevaba muchos personajes importantes, chicos pero importantes. Y además había que tomar los servicios del ejército allá de Chihuahua. Pero llevaban muy buen productor, que era el señor Oscar Magaña. Él sabía muy bien invertir pesos para ganar millones. Invitaba al general a comer, a hablar con él, y lo trató, a cambio de que le permitiera utilizar al ejército. Y sin sueldo, nada más sus alimentos y un lugar donde dormir. Se hizo en 13 semanas, que pues bueno.
Y es una película muy difícil, porque las escenas de las batallas, pues dificilísimas. Entonces se hizo una construcción de literas de madera, digo, de cuartos, cabañas, pues. Y cada habitación tenía 4 literas para 4 actrices, 4 personas. Y del lado de los hombres igual. Y había otra construcción para el comedor, y todos con sus baños, y una cancha para jugar básquet. No, no, no. De hecho, tengo entendido que allí están todavía las cabañas, ahí las dejaron construidas. Gonzalo confió en Bruno Rey, ya había trabajado con él en el principio, y Bruno respetaba muchísimo a Gonzalo, pues había hecho películas así con de caballitos, ¿no? Antonio Aguilar y todo eso, y cuando Gonzalo le contó la historia y se la dio a leer, dijo, por favor, no podría yo seguir viviendo si tú no me das este personaje, el de Cruz Chávez. Entonces, pues mi personaje pues sí era pequeño, pero te digo, pues era una mujer de Tomochic. Y a mí me tocó estar dentro de la iglesia cuando el incendio, y logro salir con uno de los niños, pero no alcanzo a llegar al cuartelito. Entonces, Pedro Almendaris, que hace uno de los hermanos de Cruz Chávez, alcanza a tomarme al niño cuando caigo muerto. Y a mí me impactó tanto mi propia muerte que sí, cuando a la hora que dijo Gonzalito, corte, era una emoción que no se podía controlar, porque sí lo vivimos intensamente, nos empapamos en la historia de tal manera que amamos esa tierra y esos hechos reales y tan injustos. Bueno, el que era muy latoso era Héctor Suárez, hijo de su madre. Ese se iba a Chihuahua, pues, de parranda los fines de semana cuando no tenía llamado, y luego regresaba a las 3, 4 de la mañana, y sí se pueden decir malas palabras. Levántense, hijos de la chingada, ya llegó su padre. Oye, y todos, ¿qué te pasa este cabrón, verdad? Claro, como él no tenía llamado y nosotros, pues, los que teníamos llamado tempranito a las 7 de la mañana, y desvelándonos y dándose luego, llegaba con los otoles. Y bueno, había algunos fines de semana terciadito que nos íbamos a Chihuahua a bailar, a ver otros aires, muy suaves la pasábamos. Y los otros domingos que nos quedábamos allí era a tomar el sol. Había, por ejemplo, nos reuníamos varias mujeres, entre ellas Marta Navarro, que era así de que acá, macrobiótica, y la sanidad y todo eso. Pues nos íbamos a un lugar muy especial donde nos asoleábamos desnudas, mientras que una vigilaba que no fuera por ahí algún curiosillo, ¿no? Y nos asoleábamos así en cueros, bien rico. Sigue vigente. Sí, y además, porque me parece una película que es un documento del cine, es una película, pues como Gonzalo traía la escuela rusa, pues es esa escuela que gustó tanto aquí en esas películas que él hizo. Y pues me parece que inclusive todavía no es una película muy valorada, muy apreciada. Y de hecho estas películas, volviendo al Principio y Longitud de Guerra, es una trilogía sobre la revolución en Chihuahua, cuando se inició, que es El Principio, Longitud de Guerra, y después vendría Toque de Alba, sobre Felipe Ángeles, que ya Gonzalito no alcanzó a hacer. Vaya, hay mucha gente que pregunta dónde la podemos ver, dónde la podemos adquirir, pero así que tú dijeras, el taquillazo, no, porque pues desgraciadamente la mayoría de nuestro público quieren cosas para divertirse, ¿verdad? Y distraerse. Y aquí pues les están contando una historia de la vida real y muy dolorosa.
Entonces, mucha gente no le gusta ir a sufrir.